Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Excelente. Bueno, mi nombre es Irving Valladares, especialista en producto en lo que es sistema de puesta a tierra para rayos y supresores y todo lo que es calidad de la energía. Ahora, vamos a ver lo que son instalaciones especiales, es decir, lo que es equipos sensibles y como base de todo siempre van a ser los sistemas de puesta a tierra. Este, los sistemas de puesta a tierra deben de cumplir ciertas normativas. Sí, en un equipo de telecomunicaciones debe de cumplir con la normativa de telecomunicaciones, valga la redundancia. Esta va a ser la EIA, la 942 o la 607, dependiendo cuál sea el caso. En instalaciones eléctricas va a ser la NOM 001 C de 2012 o podría llegar a ser la NFP, la NRF 011 o actualmente que está rigiendo la CFE 0, J001. Entonces, depende de cuál sea el sistema de puesta a tierra o en dónde se va a estar aplicando, se va a necesitar aplicar normativas. Estas van a ir enfocadas hacia el tipo de instalación. No es llegar y solamente decir ese tipo de instalaciones necesita un sistema de puesta a tierra, sino se necesita más especificación que eso. Haciendo que principalmente los electrodos se dividan en dos, en prefabricados y naturales. Los prefabricados son los que están dedicados para hacer sistema de puesta a tierra. Y los electrodos naturales, según la NOM 001 C de 2012, en el artículo 250, en el apartado 54, nos dice que todo material que esté enterrado puede fungir como sistema de, perdón, todo material que sea conductor y tenga más de 6 metros enterrado, puede funcionar como sistema de puesta a tierra, pero no puede ser como un sistema de puesta a tierra principal. Entonces siempre se va a recurrir a los prefabricados, a un sistema de puesta a tierra dedicado. Ahora, teniendo esta diferenciación, ya tenemos un tema aquí interesante. Las laterales o los electrodos naturales pueden ayudar o apoyar al sistema de puesta a tierra. La, la realidad es de que sí, siempre y cuando estén enterrados mínimo 6 metros y que estén en contacto con tierra. Hay muchas ocasiones que nos hablan y nos dicen que necesitan un sistema de puesta a tierra y se conectan al barandal. Eso no funciona. Siempre tiene que estar enterrado y tiene que cumplir con una profundidad mínima de 6 metros. A su vez, cada una de estas instalaciones, es decir, dependiendo de para qué sirva el sistema de puesta a tierra, va a cumplir ciertas normativas. Por ejemplo, en el caso de pararrayos o el sistema de puesta a tierra de pararrayos, ahí van a cumplir la NMXJ 549 o la NFPA 780 o inclusive puede llegar a fungir la NOM 022. Dependiendo de cuál sea la instalación, va a ser el tipo de sistema de pararrayos y del tipo de sistema de punta que se necesita. En cortocircuito, si es en la subestación, es la norma CFE 0J001, o si es en el caso de tableros, debe de ser la NOM 001, que es la de instalación o de utilización. En el caso de sobrecorriente transitoria, puede llegar a ser la NFPA 780 o la NOM 022. Esas dos normas fungen en ese ámbito. O también inclusive puede llegar a haber una normativa especial dada por la instalación y por la peligrosidad de los insumos o de los aparatos que tengan, dependiendo de la fábrica en la que estén. Y electricidad estática o equipos especiales sería lo que es la ICREA 131 o la EIA, las famosas TIA, la 942 y la 607, dependiendo de cuál sea la instalación y hacia el equipo que vaya a proteger. Inclusive si es un equipo de control, puede llegar a ser la IEEE 080, pero varía dependiendo de cuál sea la instalación. Todas las normas te van a decir principalmente que sus objetivos son tres.
Uno, o el principal, proteger a las personas. Eso es para que no tengan ningún problema con que circule una corriente a través de ellos. El segundo va a ser proteger a la infraestructura, equipos, instalaciones o datos que tengan. Posteriormente, para estabilizar lo que sería el voltaje, ahí entran lo que es normas de calidad de la energía. En México tenemos la NMX 131, si no mal recuerdo, y la internacional que ahorita nos está fungiendo es IEEE 1159, para saber lo que es calidad de la energía dentro de la instalación y que no dañen los equipos. Para limitar las sobretensiones transitorias, ahí entra lo que es la normativa NOM 001, apartado 285, en el cual habla sobre sobretensiones transitorias, cómo debes de prevenirlas y cómo debes de atenuar la sobretensión dentro de toda la instalación. Posteriormente, la resistencia, la resistividad y resistencia no es lo mismo. La resistividad es la propiedad del suelo, qué tan resistivo me va a resultar el suelo. Y la resistencia es la característica del material o del equipo que estoy instalando. Nosotros como Total Ground estamos dando una resistencia de menos de 2 ohms garantizada, siempre y cuando el diseño de la instalación vaya con respecto de nosotros. Es decir, que nosotros te hagamos la recomendación, porque hay muchas ocasiones que no llega a ese nivel de resistencia por X o Y circunstancia. Y nosotros tenemos que verificar las propiedades del suelo, en qué lugar está, para poder determinar cuántos sacos de H2O o qué modelo de electrodo magnetoactivo se necesita para la instalación en ese sitio. La resistencia va a estar variando con varios factores, pero principalmente va a ser con la cantidad de sección transversal que esté dentro del suelo, es decir, cuánto cobre hay en el suelo y las propiedades del suelo y también la configuración que tenga el sistema de puesta a tierra. Mientras tenga una mayor área transversal, más va a ser fácil bajar la resistencia en el sitio. Si tiene una menor sección transversal, va a ser más complicado que sea un nivel de resistencia bajo. Como les decía, también la resistividad nos sirve para saber qué tipo de terreno tenemos. Porque en una instalación común se va a sugerir una instalación de un electrodo de cobre. Pero si en este lugar tenemos grandes cantidades de sales solubles o mucha granulometría, quizás necesitemos un equipo antivandálico. ¿Cuál es el equipo antivandálico? El que es de acero inoxidable, para evitar la sulfatación por parte de las sales y que el equipo no se carcoma en pocos meses. Recuerden que siempre nosotros vamos a dar una garantía de 20 años, sea en los electrodos magnetoactivos, de cobre o de acero inoxidable, siempre y cuando vengan con nuestra especificación. Es decir, que se cumpla lo que es el electrodo, lo que es el registro, la conexión del acoplador, si en determinado caso se tiene, y los calibres de conductores. También la aplicación del H2O es muy importante. ¿Okay? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que no solamente con tener sistema de puesta a tierra vamos a estar protegiendo nuestra instalación, sino que se necesitan supresores. Estos supresores hay una pregunta: ¿por qué influye la humedad del suelo en una tierra física? Influye de dos maneras. Si es una humedad moderada, ayuda al sistema de tierras para bajar la resistividad. Si es una humedad elevada, es decir, ya es un manto acuífero o es un pequeño
dique de canal o algo por el estilo, hace que el cobre se oxide muy rápido por la concentración de sal que tiene la misma agua. Por eso influye el agua en los sistemas de puesta a tierra. Mientras más agua, generalmente se baja la resistencia. Por eso, cuando va una unidad de inspección, muchas personas o muchas instalaciones o personas de mantenimiento le echan agua a los sistemas de tierra para que baje la resistencia del sistema de puesta a tierra. Ahora, siguiendo con los supresores. Los supresores vienen clasificados dependiendo de la conexión que vayan a tener, clasificación A, B y C. ¿Para qué son estos? Para que se vaya atenuando poco a poco la sobretensión, es decir, que no llegue de golpe hacia, hacia el equipo, es más, que ni llegue y que todas estas sobretensiones se vayan atenuando en todo lo que es la instalación. Las corrientes de falla, estas se deben de tener en cuenta en el sistema de puesta a tierra. ¿Por qué? Porque se necesita saber cuánto va a ser la corriente máxima que va a circular a través de este sistema. Si va a ser una corriente de cortocircuito monofásica, trifásica, sólidamente aterrizada o en vivo, o inclusive puede ser una corriente simétrica de cortocircuito o una corriente asimétrica. Depende mucho de cuál sea el tipo de corriente de cortocircuito, puede ser una mayor o menor. Se necesita analizar con un diagrama unifilar si no hay unos bancos de capacitores conectados. Si es que los hubiera, estos pueden llegar a aportar corriente hacia el cortocircuito, haciendo que sea más grave o un poco mayor la corriente de este. Lo que les comentaba, la clasificación de supresores. Los supresores se clasifican en C, B y A. Los C van en tableros principales, que van a recibir la mayor cantidad de descarga. Los B van a recibir una cantidad menor, pero van a estar en tableros secundarios. Y los A van a recibir la menor cantidad de corriente de todos los supresores, pero van a tener una reacción más rápida, haciendo que vayan directamente hacia las aplicaciones que sean más sensibles. Entonces, si nosotros vamos a estar proponiendo o a lo mejor un supresor clase A, necesitaríamos pensar mínimo en un categoría B también. Los supresores, por norma de la NOM 001, C de 2012, dice que deben de ser superiores a 200 kiloamperes. Estos es para que puedan cortar un mínimo estándar de sobretensión transitoria. Deben de ser superiores. Inclusive en 320 deben de ser considerados en lugares donde tengamos alta isodensidad, es decir, donde tengamos una gran cantidad de rayos. En los tipo B nos habla de que deben de ser de entre un rango de 150 hasta 50 kiloamperes en la NOM 001, artículo 250. Perdón, artículo 285. Entonces, dentro de ese esquema necesitamos tres modelos. ¿Para qué? Para hacer una protección en cascada. ¿Qué es una protección en cascada? Estás poniendo un supresor mayor en un tablero que se acerca más al principal, o el tablero secundario que se acerque más al principal va a ser de mayor capacidad. Y mientras más te vayas acercando a la aplicación, menor capacidad debe de tener el supresor. Algo importante, siempre verifiquen que vaya a ser el supresor adecuado en sus instalaciones, sea Total Ground o sea de diversas marcas, necesitan verificar que sea el voltaje. Si no, el supresor se va a quemar, puede ser instantáneamente o a lo largo de máximo una semana. Entonces necesitan verificar el voltaje. El voltaje sería uno de los puntos más importantes, y de ahí que sea una correcta selección de protección, que sean de 60, 80, 120, 200 o 220 kiloamperes que se puedan estar drenando.
les sugiero siempre tomar una foto de esta etiqueta para que en futuras ocasiones, como los supresores son modulares, se pueda mandar a solicitar si se llega a quemar uno de los módulos. Ahora, en instalaciones especiales, según la ICREA 131 y la EIA, la 942, se necesita un sistema de puesta a tierra que pueda asegurar una cantidad menor de 2 ohms en la instalación. Quiere decir que tu electrodo debe de contar con la capacidad de tener menos de 5 ohms para ser un trayecto seguro para descargar. Si esto no se puede lograr, se necesita incluir mejoradores de terreno, electrolito, pero siempre, siempre, siempre se necesita llegar a una medición menor que 5 ohms. ¿Vale? Y esto es con el lado de instalaciones especiales. Para el lado de electricidad, se necesita colocar siempre un puente entre neutro y tierra. ¿Para qué? Para que vaya el sistema para que vaya el sistema con la misma polaridad entre lo que es tierra y el neutro. Es decir, que ambos vayan con 0 volts. Inclusive la norma nos dice que si sobrepasan los 5 volts entre neutro y tierra, ya sea en la instalación de data center, se necesita verificar la instalación y los puentes y la continuidad de todo lo que se le conoce como PODI, que es toda la interconexión del sistema de puesta a tierra. Desconectar la línea de alimentación o interruptor que alimenta al supresor. Esto es, se necesita tener una pastilla debido a que el supresor va a estar atenuando las sobretensiones, no va a estar atenuando lo que es la sobrecarga, que son dos temas completamente diferentes. Revisar los diagramas de la instalación. Necesitamos revisar esos diagramas para saber si el supresor o si el sistema de puesta a tierra es correcto con respecto de lo que estamos instalando. Y la instalación se debe realizar por un integrador certificado. Durante la instalación debes de verificar que todos los polos estén conectados hacia un solo módulo. No debe de haber puentes entre ellos. Y debes de conectarlo hacia el cable verde o la barra que tiene el tablero secundario. No debe de ir directamente hacia un sistema de puesta a tierra si este no es el del tablero principal. Si es un clasificación B o si es un clasificación A, este debe de ir al sistema de puesta a tierra del tablero secundario. No debe de ir hasta el tablero principal. Y así se componen. Básicamente la terminal 1 es de la fase 1, la terminal 2 o la subsecuente sería la conexión 2 y tenemos también lo que es la conexión neutro y la de tierra, haciendo que nosotros tengamos 12 modos de protección. Estos modos de protección es protección entre fase 1, fase 2, neutro y tierra. Por ejemplo, el modo 1 sería entre fase 1 y fase 2. El modo 2 sería entre fase 2 y fase 3. Es decir, todas las combinaciones que pueda haber dentro de todas las combinaciones que pueda haber de todos estos módulos las van a tener dentro del módulo en sí. Ahora, en clasificación C vamos a tener lo que es todos los modos de protección, línea neutro y neutro tierra. En clasificación B solamente se tendría línea neutro y neutro tierra. Ahora, ¿cómo se instala o cuáles son cuáles son las recomendaciones de nosotros? Que se coloque una pastilla de 10 amperes, que es la más baja que hay, para que pueda proteger el supresor contra sobrecarga, no contra sobretensión. La sobretensión la va a estar cortando el supresor, haciendo que tengamos un calibre 8 y que no se encuentren a más de las distancias recomendadas.
15, 20 y 25 metros. También tenemos lo que es la recomendación del Licuatay. Y ya. Este sería un ejemplo de una conexión de un sistema de supresores, conectando la fase 1, la fase 2, la fase 3, hacia lo que es el interruptor termomagnético. Y lo que es neutro y tierra se conectarían a las respectivas terminales. Esta es una conexión del supresor que va hacia el Licuatay. Perdón. Esa sería la conexión que va hacia aquí una terminal, que sería, si no mal recuerdo, esta, de dos polos hacia el supresor. Y el supresor, para decir que está funcionando correctamente, se van a encender estos tres indicadores LEDs de color verde. Cuando hay un fallo o cuando un módulo de estos se quemó, se va a poner de color rojo. También tenemos todo lo que serían los supresores para telecomunicaciones, los de UTTP, PoE y coaxial. Y dentro de toda la gama de supresores tenemos una garantía de 5 años, ¿sale? Bajo una correcta instalación y un buen dimensionamiento. También, tenemos lo que es un pararrayos, que es un elemento que capta la descarga y la redirige o la manda de forma segura hacia el sistema de puesta a tierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos generar o hacer un cauce correcto o seguro de la descarga de rayo. Estas aplicaciones son para residencias, o los pararrayos son para residencias, oficinas, plazas, hotelería, naves industriales, postes de CCTV y la industria en general. Va a necesitar de un sistema de pararrayos. Básicamente, si cumples con estos dos aspectos, más bien uno de estos aspectos, que sería una instalación arriba de 7 metros y que tu instalación tenga materiales explosivos mayores a unos 100 litros. Es decir, sustancias que puedan explotar y que sean de una cantidad mayor a 100 litros. También sobre los sistemas KDA tenemos una garantía de 20 años bajo un correcto dimensionamiento y se garantiza lo que es el valor de resistencia menor a 2 ohms. Algunos radios de protección, 300, 200, 160 y 80 metros de radio de protección y los diferentes elementos que lo componen, que es un TG100, una bobina LCR, un acoplador, 8 sacos de H2O en el caso del KDA 05, mástil de 1.20 y brújula incluida. Ahora, en lo que es el dimensionamiento de pararrayos, les recomiendo acercarse hacia APSA, hacia los especialistas, para que puedan tener un correcto dimensionamiento. Porque hay muchas ocasiones que no solamente el radio de protección va a influir en tu instalación, sino que también va a influir el nivel de riesgo que tiene tu instalación de sufrir un impacto. Y esto solamente se puede llegar a calcular con el área equivalente que va a tener tu instalación. Entonces, ahí hay algo con lo cual se debe de arrastrar un poco el lápiz para poder tener el correcto dimensionamiento. Y ahora, ¿cómo se aplican todas estas soluciones hacia instalaciones quizás especiales o que no hayan, o que hayan tenido alguna interacción? En transformadores tienen lo que es un sistema de puesta a tierra y se necesitan aterrizar. Con cámaras se necesitan sistemas de puesta a tierra para rayos y supresores. Y en data center, tierras para supresores, parques fotovoltaicos para rayos, tierras y supresores, en hornos eléctricos para rayos, tierras y supresores,
debido a que generan un gran arco eléctrico entre terminales y en tanques elevados para rayos y sistema de puesta a tierra para aterrizar todo lo que son las cargas estáticas que pueden llegar a almacenar. En gasolineras para rayos, tierras y supresores. Torres ariostradas para rayos, tierras y supresores. En básculas para rayos y tierras. Y serían todas las instalaciones que se necesitan tener una referencia para que también puedan saber cuál es el sistema de puesta a tierra que necesitan. Nos pueden mandar la información y nosotros hacemos el dimensionamiento ahí con el número de teléfono, de contacto y el correo que les estarían enviando con el que les hicieron la invitación, pues podrían contactarse para hacer un dimensionamiento de alguno de sus proyectos o si tienen alguna duda con respecto de algún proyecto que necesiten dimensionar. Pues que se sigan conectando a los demás seminarios en los cuales vamos a tener una mayor profundización hacia los temas. Y si tienen alguna duda sobre algún tema en específico, sin problema se puede atacar en alguno de estos, algunas de estas capacitaciones. También si tienen algún proyecto en el cual tengan duda o inclusive alguna inquietud, pues podrían buscarnos sin problema. Recuerden que estamos para ayudarles también. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.